Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es estar aquí con ustedes una vez más compartiendo esta lección. Disculpen un poco el tiempo que está pasando, pero todo se junta para la última hora. Pero en verano pasan así las cosas. Ya estamos empezando otra vez el trabajo escolar. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. Bueno, espero que estén aprovechando. Gracias por los comentarios que han hecho. Gracias por sus palabras de ánimo. Toda palabra de ánimo me anima, es para decirlo claramente, ¿verdad? Y le agradezco mucho sus palabras. Gracias a todos los que se han acercado o escrito algún mensaje en WhatsApp o en la misma página de la iglesia. Estamos para servirle. Como siempre les digo una vez más, aprovechen esto lo que más puedan. Mándenselo a otras personas. Gracias por lo que algunos lo están haciendo ya. Lo bueno, reténganlo. Lo malo, deséchenlo. Lo bueno es del Señor, lo malo es mío. Así que échenme toda la culpa a mí, que no tengo problemas con eso. Hoy tenemos que caminar en 1 Corintios 7, 1 al 16. 1 Corintios 7, 1 al 16. Ya lo he dicho otras veces, me metí con Corintios y ahora tengo que salirme de él, ¿verdad? De alguna manera. Pero Corintios sin duda que es una carta muy complicada que escribió Pablo a esta iglesia de mucha bendición. También una iglesia de mucho conflicto. Bien, vamos a estar leyendo 1 Corintios 7, 1 al 16, después de orar, y así continuamos con este tremendo libro que nos ha tocado caminar en este tiempo. Nada fácil, pero es la palabra del Señor y debemos estudiarla, aprenderla y sacar de ella el mejor provecho. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más, compartir estas verdades tuyas de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu mano guiándonos a través de ella. Señor, tu palabra es inmensamente rica. Sabemos que nunca podemos agotar el conocimiento de tu palabra. Permítenos entrar hoy de una manera abierta, franca, clara, para que podamos seguir avanzando. Señor, repito, nunca llegaremos al final de ella. Siempre podemos sacar más y más. Y guíanos por tu Espíritu Santo para darnos la porción de hoy que tú quieres que meditemos y pensemos. Gracias por el apóstol Pablo de la manera tan clara que escribe, porque fue franco con las situaciones de cada cristiano en aquella época, y gracias porque tú nos los permites tener así escrito para nosotros. Bendice a cada hermano, cada hermana que está viendo este video, y a los que lo ven a través de ellos también, Señor. Pedimos que tú sigas obrando de muchas maneras en medio de nosotros, para que siempre la gloria sea tuya. Desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Bien, vamos a estar leyendo 1 Corintios 7, versos 1 al 16, y lo leo para ustedes. Pero ahora, a los asuntos que me plantearon por escrito, es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, yo lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don y éste posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden: yo no, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él,
que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión de su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su marido, con su esposo creyente. Así, si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvas a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarías a tu esposa? Palabra de Dios hasta acá. Dios lo diga. Ya ven por qué dije que el tema de Corintios es tan interesante, tan movido, porque aquí Pablo se está metiendo prácticamente la segunda mitad de la carta y se refiere claramente que fueron las consultas que se le hicieron por escrito. Hasta ahora estaba respondiendo a lo que le habían dicho verbalmente, pero ahora entra en esta segunda mitad, por llamarlo así, de esta carta de Primera de Corintios, a las cosas que le mandaron por escrito. No sabemos si fue una sola carta a todos, si fueron varias cartas con varios temas. Lo que sí sabemos es que Pablo empieza a tratar esa primer situación que tiene que ver con el matrimonio. Y por supuesto, después va a tratar otras. Del 8 en adelante va a tratar lo que le escribieron sobre comer lo santificado a los ídolos o lo sacrificado a los ídolos. Si se podía comer o no. Luego habla sobre los problemas de la adoración en público, del capítulo 11 en adelante, ese tema. Luego va a hablar en capítulo 15, va a hablar sobre el tema de la resurrección, que también es muy importante. Y al final, después de los versículos, de la última parte del 16, va a estar hablando sobre la recaudación de ofrendas para los santos en Judea. Así que son los temas que nos vienen por delante. Como ven, muy interesantes, atractivos y que realmente vale la pena dedicar tiempo. Por eso les animo a que este tipo de videos ustedes puedan repasarlo las veces que puedan y otra vez hacer las preguntas también que ustedes crean convenientes. Ahora, ¿cómo le plantearon esto? Claramente Pablo dice que fue por escrito. No sabemos los detalles de esa escritura y él reconoce la importancia de todo esto. Ya había estado tratando en los primeros capítulos, especialmente en el 5 y el 6, todo lo que habla de problemas de la promiscuidad sexual y es por supuesto lógico, yo diría, seguir ahora con estos asuntos del matrimonio, como lo hace Pablo en estos versos que acabamos de leer y lo va a seguir haciendo. Ya no tanto hablar de la promiscuidad o el abuso del sexo fuera del matrimonio, sino que ahora se enfoca en este tema que es sobre el sexo en el matrimonio. Ahora empieza con una frase un poco confusa, ¿verdad? Y les digo, este pasaje ha sido bastante mal usado en muchos tiempos para hacer muchas cosas. Recordemos, y para entender bien el contexto de lo que estamos hablando, está hablando de una situación que un grupo llamado los ascetas o ascéticos en aquel tiempo planteaban, y por eso usa esa frase inicial que está entre comillas en su Biblia, por cierto, cuando él dice mejor no tener relaciones sexuales, era como un dicho que estaba muy en boga en esa época, como un eslogan que repetían estos grupos que abogaban por este tipo de situación. Es mejor no casarse, es mejor no tener relaciones sexuales. Y por supuesto Pablo va a enfocarse en esto. Por otro lado, había otro grupo que decía, hagamos todo lo que queramos, no hay problema. Tengamos las relaciones que tengamos. Y Pablo, como buen pastor, repito, Pablo, como buen pastor y buen maestro de la palabra, va a indicarnos el camino derecho sin irnos a los extremos. Repito, el camino derecho sin irnos a los extremos. Y por eso va a tratar con detalle todas estas cosas. Está hablando de este asunto del matrimonio, no tanto de la promiscuidad, y así lo hace. Y este grupo los ascéticos abogaban por ese tema de la soltería o el celibato, como algunos también lo llaman, ¿verdad? Célibe es mantenerse, por supuesto, soltero, sin relaciones sexuales, no casado. Una clave para entender, como ya dije, este tema es entender o saber que esto era un eslogan, es mejor
no tener relaciones sexuales. Un eslogan que se usaba mucho en el pueblo en esa época, sobre todo por aquellos que promovían esta situación. Pero veremos que Pablo en este pasaje que leímos, y un poco más en adelante, leímos hasta el 16, pero este pasaje va a abarcar hasta el 24 más o menos. Pablo lo va a hacer por decir así, como en 3 pasos, lo va a explicar en 3 pasos, y hay que escuchar las 3 clases para poder trabajar en ello. Va a dar, por supuesto, estas 2 respuestas a aquellos que hablan del celibato o de la soltería perenne, pero va a ser un fuerte énfasis, Pablo, y que no quiero que pasemos esto por alto. El fuerte énfasis que va a hacer Pablo es que en el matrimonio deben prevalecer la libertad para las relaciones sexuales dentro del vínculo matrimonial. Pablo va a dejar esto muy claro y lo va a repetir muchas veces de aquí en adelante. En el matrimonio debe prevalecer total libertad para las relaciones sexuales entre la pareja de casado. Por eso trata esa línea de en medio, no quiere irse a los extremos. Algunos hablaban de relaciones sexuales sin restricción, y allá en Corintios, por cierto, ustedes lo estudiamos la vez pasada, era fácil vivir de esa manera. Otros abogaban por un celibato total, no las relaciones sexuales, y Pablo se mete realmente en el centro, como debe ser, para explicar la posición o cuál es el énfasis de las relaciones sexuales dentro del vínculo matrimonial, no fuera de él. Repito, dentro del vínculo matrimonial, no fuera de él. Por eso utiliza una lógica que ya he usado antes cuando dice sí, pero, y hace esa tesis en todo ese capítulo que vamos a estar leyendo en los próximos, tanto hoy como en las próximas clases también. Allí en el versículo 1, cuando usa esa frase popular, cuando dice claramente es mejor no tener relaciones sexuales, está haciendo ese énfasis de lo que se dice en aquel tiempo, no tanto el énfasis que él creía. Y al principio, Pablo hace ese énfasis en el matrimonio, pero pero niega completamente, repito, la abstinencia sexual dentro del matrimonio. No es apropiada. No se puede buscar o mantener un matrimonio con las relaciones sexuales ausentes. Repito, no debe mantenerse un matrimonio con relaciones sexuales ausentes o sin relaciones sexuales. No es apropiado. Y por supuesto, no deben buscarse esas relaciones por otro lado. Ya dije que en Corintios era muy fácil, por cierto, esto, porque era una sociedad muy promiscua. Luego sigue hablando del 3 en adelante hasta el 7. Se dirige a quienes defienden esa posición del celibato o la abstinencia total de las relaciones sexuales. Y Pablo afirma otra vez que las relaciones sexuales deben de ser frecuentes para que ninguna persona sea frustrada o sea tentado a engañar con otra persona, que es una práctica normal, recomendada, sugerida y ordenada dentro del vínculo matrimonial. Recuerden que esto lo definimos la clase anterior, por cierto, las relaciones sexuales como un instrumento de comunicación entre 2 seres humanos. El mayor instrumento de comunicación privada, personal, entre 2 seres humanos que debe marcarse dentro del matrimonio son las relaciones sexuales. Inclusive allá en el 6:18, que lo pasamos la semana pasada, recordamos eso. Claramente Pablo dice, no tienen derecho, no tienen autoridad. Los casados se deben el uno al otro. Por eso hace ese énfasis tan claro. Los casados, y Pablo está hablando del vínculo matrimonial, los casados se deben el uno al otro. Por eso dice en el versículo 5, con ese énfasis, ¿verdad? No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Claramente Pablo dice, no se nieguen. Y la idea es, no se defrauden. La idea concretamente es, no le nieguen al otro lo que es de él.
Y aquí lo va a hacer un énfasis muy especial en los próximos versículos, cuando va a hablar del cuerpo humano. Y por eso dice, solo para oración y por poco tiempo, por favor. Por eso en el verso 6, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Y lo va a seguir diciendo. No priven al otro de lo que es suyo. Los casados no deben abstenerse de las relaciones sexuales y punto. No se puede discutir más eso con Pablo. Pablo confirma y aclara que las relaciones sexuales entre una pareja son una bendición de Dios y se usan precisamente para el placer y el desarrollo de la familia. Y debe usarse dentro de ese vínculo matrimonial, no fuera de él, no hacia otras personas, y debe usarse las veces que uno de los dos o los dos lo deseen. Y eso no puedo ser más claro en ese sentido. Luego sigue hablando, dice Pablo que yo soy soltero y dice estoy feliz de ser soltero. Y habla, por supuesto, a solteros, habla a viudas y a ese grupo de personas que esos ascéticos le decían no se casen. Pero Pablo les dice, cásense si no tienen ese don de Dios para que no ardan de pasión, lo dice claramente, ¿verdad? Dice en el 7, en realidad preferiría que todos fueran como yo, no obstante cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno y aquel posee otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Y usa esa frase interesante de pasión o de arder en pasión, ¿verdad? Y deja ver prácticamente que en este momento Pablo no está casado. Muchos por la historia reconocen que Pablo sí fue casado, probablemente era viudo en ese momento, o no sabemos cuál otra situación podía tener, porque si venía como rabino, todo rabino en Israel debía ser casado, debería estar casado. Y, repito, no estamos seguros. Si vamos a Hechos 26:10, recordemos cuando él habla del voto que hizo ante el Sanedrín, y esos votos los hacen solamente hombres casados. Para pertenecer al Sanedrín debían de ser casados. Por eso creemos que Pablo quizás era viudo en ese momento o quizás separado. No sabemos cuál era la situación de Pablo claramente, pero sin duda que fue casado y en ese momento no lo estaba. Y se dirige ahora del 10 al 16 a aquellos, otra vez a los casados, les vuelve a hablar en esa fecha y les marca una idea completamente distinta a la versión popular de esos ascetas que decían que no deben tener relaciones sexuales. Es más, ese grupo animaba al divorcio, a que se separaran si el cónyuge no accedía a abstenerse de relaciones sexuales con la persona cristiana. Los dos cristianos, o uno cristiano y el otro no. Pablo claramente ataca, rechaza y repudia esa idea. Se aleja claramente de esos grupos ascetas y dice claramente que cuando el cónyuge no creyente abandona al cristiano, Pablo prácticamente autoriza la ruptura. En 15 y 16 hace énfasis, ¿verdad? Y esos primeros énfasis, 10, 11 y 12, estaban dirigidos ahora a creyentes. El énfasis que dice Pablo claramente, no yo, sino el Señor, en ese versículo 10, cuando dice, a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, y por eso habla de una orden, que la mujer no se separe de su esposo. Quizás Pablo tenía en mente o recordando aquella enseñanza del mismo Señor Jesús, ahí en capítulo 10 de Marcos, los versos 11 y 12. Si ustedes quieren buscarlo con tranquilidad en sus casas, repito la cita, Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Si está divorciado, dice, no se case, pero si se está divorciando, no se case, para dejar quizás abierta la posibilidad a un reencuentro. Y habla igual que divorcios o separación. Ahora, quiero dejar claro aquí un punto interesante. En aquel tiempo, el hombre tenía la posibilidad legal de divorciarse, la mujer no.
la mujer sencillamente se separaba, no tenía ese chance, sencillamente abandonaba el hogar. El hombre legalmente podía divorciarse. Habla también ahora en esos versos 12, 13, 15, 14 y 16 sobre lo que estaba pasando mucho en esa ciudad de Corinto, en la iglesia de los Corintios, que son los matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque era una iglesia en crecimiento y muchas veces el hombre o la mujer creían en Cristo, se hacían de la iglesia, pero no su cónyuge. Y esto había pasado mucho, ¿verdad? Algunos creían por esa influencia ascética que debían abstenerse de la relación sexual con el no creyente, ya que se contaminaban al acostarse o al tener relaciones sexuales con esa persona no cristiana. Pablo niega tal idea. Con mucha claridad lo hace Pablo en los versos que ya leímos. Repito, pensaban que podían contaminarse espiritualmente, entre comillas, si tenían relaciones sexuales con su esposo o esposa no creyente. Y Pablo niega tal idea. Dice claramente, si el otro consiente en seguir casado, sigan casados. No tienen por qué separarse, no tienen por qué abandonar. No hay tal cosa como una contaminación sexual por tener relaciones sexuales con un esposo o una esposa que no sean cristianos. Dios les guíe. Y eso si ustedes pueden buscar un poquito más adelante en los versos 7:25 y 7:40, ustedes van a ver que va a seguir repitiendo esos énfasis para todo, porque Dios les está guiando esas cosas. Lo que dice Pablo es que quizás en un futuro cercano, por el testimonio de esa persona no cristiana pueda llegar a ser cristiano. Y las razones era para preservar el matrimonio. Inclusive Pablo pasa a discutir o a señalar un punto muy importante, ¿verdad? Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Y el 13, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Claramente Pablo está diciendo no que el esposo o los hijos son salvos por tener relaciones sexuales con el cristiano, ¿verdad? No está hablando de santificación o de santidad o de salvación. Está hablando del impacto moral o dentro del vínculo matrimonial que esa persona no cristiana puede recibir espiritualmente por estar cerca o casada, casada con un creyente dentro de su familia. Interesante este tema porque no está hablando Pablo de la salvación, pero sí está hablando de que Dios reconoce el vínculo matrimonial que se da entre un no cristiano y un cristiano, por supuesto ya estando casados y uno de los dos llega a ser cristiano, que esa relación Dios la ve como santa y aún los hijos que salen de ella, de esa relación, también son santificados por la bendición espiritual que reciben de esa otra persona que sí cree en el Señor. Por cierto, bueno, después hago un énfasis interesante sobre ese tema que me gustaría aclarar. Por eso Pablo dice en el 15, vivan en paz. Si el otro no acepta, por supuesto el creyente puede separarse, no hay más remedio, ¿verdad? Si el otro no quiere vivir con una persona cristiana. Pero es interesantísimo ver cómo Pablo reconoce que el matrimonio es bendecido por Dios cuando uno es creyente y el otro no, cuando sucede después, por supuesto, de ser casado, es bendecido por la vida espiritual que uno de los dos, cualquiera que sea cristiano, trae a esa unión. Y la unión sexual no es ni contaminante, ni impura, ni los hijos son bastardos, ni impuros, al contrario, son santificados. Ya dije que este pasaje ha sido tergiversado, mal entendido, difícil de entender, pero Pablo lo que está haciendo claro en este pasaje es que él no es negativo hacia el matrimonio como algunos quieren sugerir. No olvidemos lo que estudiaron conmigo Efesios, el libro de Efesios, lo que estudiamos, y ustedes pueden volverlo a repasar si quieren, Efesios 5, 21 a 33, donde Pablo dibuja o pinta o muestra ahí una imagen sublime y positiva del matrimonio. Lo que está haciendo
Pablo aquí dice evitar los excesos. Tanto el ascetismo como el hedonismo, tanto el que dice no hagan nada como que dice hagan lo que quieran, Pablo está rechazando ambas ideas y por supuesto prefiere centrarse en lo que la Biblia dice acerca de estas cosas y el matrimonio. Que él prefiere el celibato personalmente, parece que sí, porque ahí lo defiende, ¿verdad? Pero eso no le da para decir esa es la solución para todo el mundo. No establece Pablo códigos rígidos en estos casos. Sí establece claramente que las relaciones sexuales están dentro del matrimonio y son bendecidas por Dios. No quiere poner cargas, Pablo, sobre otra gente que quizás él mismo tampoco está dispuesto mucho a llevar. No quiere cargar sobre otro. Reconoce lo bueno, reconoce lo malo de ambas posiciones y muestra claramente lo excelente de la creación de Dios, del plan de Dios. En el matrimonio, maridos y esposas tienen los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Lo repito porque es importante. Dentro del matrimonio, maridos y esposas tienen los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Lo repite en varios versos, en todo ese capítulo 17 hasta el 40 prácticamente que vamos a estar estudiando en las próximas clases. Recuerde que Pablo vivía en una sociedad muy centrada en el hombre, ¿verdad? Y para un hombre, pensar en ese tiempo que su cuerpo no le pertenece, sino que le pertenece a su esposa, realmente era algo escandaloso y difícil de tragar. Pero Dios a ambos cónyuges los trata o los pone como iguales y ambos deben tratarse con respeto mutuo y realmente como cada uno lo merece. Por eso la sexualidad en el matrimonio es tan importante o importantísima y no debe soslayarse o no debe posponerse, no debe darse de poca importancia, al contrario, debe darle la importancia que Dios está dándole cuando digan que se practiquen dentro del matrimonio. Algo que cada creyente prácticamente le debe al otro. Por eso dice que mi cuerpo no es mi cuerpo, sino el de mi esposa, y que el cuerpo de ella no es de ella, sino es de el esposo. Por eso debemos ser sensibles a la necesidad de cada uno. Jamás, hago este énfasis muy claro, jamás usar las relaciones sexuales como arma para recompensar o para castigar al otro, o como un soborno, te doy si me das, o como una amenaza o como un castigo. Tengamos cuidado con esas cosas, hermanos, que dañan la relación entre la pareja. Voy a repetir la frase porque yo sé que quieren escucharla otra vez. Jamás deben usarse las relaciones sexuales dentro del matrimonio como un arma de recompensa o castigo, como soborno, como amenaza. Las relaciones sexuales son para el placer de la pareja dentro de ese vínculo matrimonial. Por eso cada uno debe ser sensible a la necesidad del otro y no rehusar satisfacer al otro. Por un tiempo muy corto para la oración y la meditación. El soltero dice claramente en el verso 7 que es un don de Dios, pero puede ser temporal. Pero la idea de estar soltero no excusa que el soltero use esa posición para la inmoralidad sexual. Los no casados deben de abstenerse hasta que estén casados de las relaciones sexuales, les guste o no. Repito esta parte, los solteros, los no casados, deben abstenerse hasta estar casados, les guste o no, para practicar o tener las relaciones sexuales con esas personas que cogieron para estar casados. Por eso dice, cásese si no puede abstenerse, para que no sea esclavo de una cosa. Los placeres sexuales deben disfrutarse solamente, únicamente, dentro de la unión o la relación matrimonial. Por eso allá en 1 Timoteo 5:14 le dice a las viudas, cásense. Y si quiero podemos leer, ¿verdad? 1 Timoteo 5:14. Vamos para allá. Dice así Pablo, escribiendo a Timoteo sobre este tema, ¿verdad? Por eso exhorto a las viudas jóvenes que se casen y tengan hijos,
y a que lleven bien su hogar y que no den lugar a las críticas del enemigo. Fácilmente para las viudas, cásense, no hay problema, el matrimonio no tiene ningún obstáculo. Y Pablo inclusive se refiere más sobre el divorcio. Quiere leer más sobre el divorcio cuando Pablo dice no yo, sino Cristo. Busquen Mateo 5, 31 al 32. Repito, Mateo 5, 31 al 32, Mateo 19, 1 al 12. Mateo 19, 1 al 12. Todos estos son temas que el Cristo mismo usó. No ordenó nunca el divorcio, lo permitió bajo estas cosas, sobre todo bajo lo que ya en aquel tiempo se conocía como la porneia o la inmoralidad sexual, o podríamos decirle, como hoy lo hablamos, como el adulterio. Repito, Jesús jamás ordenó el divorcio, pero se permitía, lo permitió dentro de esa situación incómoda de abuso o inmoralidad sexual. Inclusive podríamos decir que permitía hasta el nuevo matrimonio. También puede haber otras causales para estas cosas. Y repito, no queremos poner normas que no sean bíblicas, pero hablando del maltrato físico, por ejemplo, hoy en día se da lamentablemente muchas situaciones de maltrato físico dentro de la pareja, lo cual es terrible y no debe ser soportado por ninguna mujer ni por supuesto ningún hombre, ya que hay maltrato de los dos lados. O una adicción prolongada a alguna droga, alcohol o cualquier droga, ¿verdad? Pero, repito, no son cuestiones de patrones rígidos ni patrones estables. Por supuesto, la Biblia aclara ese punto de los niños que también son santos. No dice que son salvos, dice que son santos porque tienen la oportunidad de llegar a serlo al creer en el Señor a través del testimonio de ese padre o madre que sea cristiano. Nosotros en la Iglesia Presbiteriana de América, a la que pertenece nuestra iglesia, por ejemplo, practicamos el bautismo infantil, lo he dicho en otras ocasiones, y por supuesto que eso no es un tema que discutimos de otra manera. ¿Por qué? Porque no tratamos a nuestros hijos como paganos, lo tratamos desde que nacen como parte de la familia de Dios. Por eso los traemos a la relación con la iglesia a través del bautismo. Repito, no lo tratamos como paganos. ¿Son salvos por el bautismo? Por supuesto que no son salvos por el bautismo. Ellos, cuando crezcan, van a tener la oportunidad de decidir. Porque el bautismo al fin y al cabo no salva a nadie, ni de chiquito ni de adulto, ¿verdad? Pero son tratados no como paganos, sino como parte de la familia hasta que ellos tomen su decisión personal. Por eso yo diría que este versículo 5 que trata ese tema no es que defiende el uno o defiende el otro, la otra posición. Yo diría que se mantiene neutral. En nuestra iglesia lo practicamos, lo creemos, porque creemos en la promesa de Dios para toda la familia, incluyendo nuestros hijos, y por eso los bautizamos de pequeños para que ellos puedan estar dentro de ese vínculo y un día, Dios así lo permita, puedan llegar a conocer al Señor personalmente y ser confirmados en todo lo que han hecho. Ahora, hay muchos que abogan por la abstinencia total. Lamentablemente, hoy en día, por ejemplo, el grupo de la Iglesia Católica lo practica para el clero, que de ellos no les permite casarse. Y por supuesto, Pablo no rechaza a ninguno de los dos, soltero o casado, que se abstiene o no se abstiene, no rechaza, sino que los acepta. Dices, ¿quieres hacerlo así? Hazlo así, pero ¿quieres otro camino? Hazlo por el otro camino. Pero estás seguro de lo que quieres hacer para que no caigas en ningún tipo de tentación. Soltero o casado, Pablo no rechaza. Lamentablemente el problema del divorcio que aquí trata Pablo, por supuesto que es un problema gravísimo en nuestra época en el día de hoy. Dios creó, Dios bendijo al matrimonio y todos debemos responder ante Él por nuestra situación personal. El divorcio nunca es la mejor opción, ni para la pareja, mucho menos para los hijos de esa pareja. Pero Dios nos ha llamado a vivir en paz los unos con los otros. Por eso debemos recordar que en el Señor somos vencedores, aún de las pruebas difíciles, pero el Señor tiene que hacer un llamado especial a cada uno. ¿Quieres permanecer soltero? Pablo dice adelante. ¿Quieres permanecer casado? Pablo dice mantén
estas normas dentro de ese matrimonio. Hermanos, repito, hay mucho más que informar o que sacar de esta enseñanza. Yo espero que hasta acá haya sido claro con ustedes. Cualquier cosa la pueden preguntar o sugerir. Inclusive si no están de acuerdo también lo pueden hacer. Aquí estamos libres para aceptar cualquier opinión. La semana que viene continuaremos con los versículos 17 en adelante, que van a seguir tratando este tema, y estoy seguro que podemos aclarar más preguntas. Gracias, hermanos, por este tiempo. Dios les bendiga ricamente. Sigamos aprendiendo juntos. Al fin y al cabo el Señor un día viene, y si nos encuentra estudiando su palabra, les aseguro que no se va a poner bravo con nosotros. Vamos a orar. Padre, qué bueno es saber que tú tienes un plan maravilloso para la familia, que tú has diseñado. Y no quieres, Señor, que nada se salga de ese plan tuyo, ni lo deseas, ni lo planificas. Padre, permítenos a los casados, como casados, saber vivir esa posición, Señor, con nuestras esposas y nuestros hijos, sabiendo que tú estás presente entre nosotros. Y a los solteros, Señor, también que puedan experimentar la gracia tuya y mantenerse puros y santos delante de ti, reconociendo que quizás un día tú les das la oportunidad de casarse, o si no lo haces, Señor, tú también les das la fuerza para mantenerse. Padre, bendice a cada hermano que está oyendo este video, y que la enseñanza tuya y tu palabra llegue a todos nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor, con gozo y alegría te decimos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga y hasta la próxima clase. Muy amable de su parte.